ha declarado como acusado en la presente causa. Tengo que advertirle que tiene usted derecho a no declarar y a no reconocerse culpable. ¿Quiere usted declarar en el presente procedimiento? Sí, por supuesto, las preguntas que me realiza su señoría, la señora fiscal y la defensa. Al resto no quiere usted contestar. No. Pues tiene la palabra del Ministerio Fiscal. Con la venia. Buenos días, don Jorge. ¿Qué cargo ocupaba usted, cuál era su puesto de trabajo cuando la selección femenina gana el Mundial de Fútbol? Seleccionador. ¿Usted cuándo entró en la federación a trabajar? Yo empecé en 2006, en 2010 me nombraron seleccionador sub-17 el presidente Ángel María Villar. Luego pasó Juan Luis Larrea, otro presidente, en 2014 seleccionador sub-19 y a partir de 2015 seleccionador absoluto femenino con Luis Rubiales. Usted pasó entonces a seleccionador absoluto femenino bajo el mandato presidencial de Luis Rubiales. No. Antes ya. Ángel María Villar, 2015. Mire, usted pudo presenciar el beso que le propinó el señor Rubiales a la jugadora. En la entrega de medallas yo estaba en la fila, el penúltimo, y no lo pude presenciar. ¿En qué momento fue conocedor del acontecimiento que se había producido? Bueno, en ese momento recibimos las medallas, se levanta la copa, empieza la celebración en el césped y ahí sí que pues, pude escuchar algún comentario en torno al beso, pero nadie le daba la mayor importancia. También en ese momento fui conocedor de que mi hija tenía problemas abdominales y después de la revisión de 3 médicos que la tenían que ingresar y se la llevó una ambulancia. Cuando dice que oyó comentarios, ¿de quién provenían esos comentarios sobre el beso? Bueno, ya estábamos con el staff técnico, las jugadoras, familiares estaban por el campo. No recuerdo exactamente quién, pero algo se comentaba. Yo, sobre todo, estaba pendiente más que de celebrar de saber cuál era el estado de mi hija. ¿Usted estuvo en los momentos posteriores en el vestuario femenino? Supongo que no, o a lo mejor puntualmente cuando las chicas pues, no estuvieran en condiciones que pudiera estar usted allí. ¿O se tuvo que ir al hospital? ¿Estuvo en esos momentos posteriores cuando se ve el vídeo inicial en que la señora Jennifer muestra a sus compañeras? No, yo en esos momentos estuve escasos momentos en los vestuarios, estaba atendiendo a mi hija con los médicos, la rueda de prensa y poco más porque a partir de ahí ya nos fuimos para el hotel. Mire, cuando van ustedes del hotel al aeropuerto, ¿dónde viajaba usted? ¿Con jugadoras? ¿Con Rubiales? En el autobús de staff y jugadoras. ¿Usted ahí vio que a la señora Hermoso se le reclamaba para que bajara cuando llegan al aeropuerto con cierta premura para un tema de un comunicado de prensa? No, yo eso no lo presencié. Iba bastante pendiente del teléfono móvil, sabiendo si iba a dar tiempo, si mi mujer y mi hija de 11 años iban a poder viajar para España. Y bueno, a ver, sí que cánticos de celebración, de campeonas, también escuché algo de beso, presi, presi, pero mi atención estaba en saber cómo estaba mi hija y si podía viajar. ¿Al final pudo su hija viajar y su esposa con ustedes? Sí, por muy poquito. Llegaron justo antes de embarcar, pero sí pudieron viajar. Usted, supongo, dado que la entrena como seleccionador, la entrenaba como seleccionador, conoce a la señora Hermoso. Sí, sus características, cómo es. Hace más de 17 años, no solamente a Hermoso, sino pues aparte de su familia. ¿Usted no percibió en ella un malestar, una situación de incomodidad por los acontecimientos que se habían producido? Yo no percibí nada. Estaba muy pendiente del episodio de mi hija, aparte también después del que sucedió en el aeropuerto cuando le transmitieron a Olga Carmona, la jugadora que metió el gol en la final, que había fallecido su padre, y también pues justo en esos momentos tan duros estuve con ellos.
y hasta entonces lo que yo había percibido era pues alegría, celebración, jolgorio. Mire, no habló con usted o no le comentó Luis Rubiales en el autobús, no le hizo ningún comentario del revuelo ya que se estaba armando con el tema del beso, con los medios de comunicación y que le habían preguntado la prensa y que les había contestado pues, rápido como había podido? ¿No le comentó nada? Sí, en el autobús hubo un momento que subió, yo estaba pendiente del móvil y él me dijo, me han preguntado sobre el beso y les he contestado mal y yo no le di mayor importancia, yo seguía lo mío. ¿Le vio incómodo, preocupado, disgustado por ese tema? No lo aprecié así. ¿Vio cómo hablaban con la jugadora el señor Cuerpo y la señora Pérez cuando baja del autobús? No, eso no lo presencié. ¿Conoce de la existencia de un comunicado, en teoría en primera persona, de la señora Hermoso que se manda o se difunde a los medios de comunicación en el que ella quita hierro o minimiza o habla de una actuación consentida? En ese momento no. ¿Cuándo tiene conocimiento de que se mandó eso a los medios? Posteriormente, ya en el avión. ¿Cómo se entera? Bueno, porque cuando después de todo esto, tanto el episodio de mi hija como el de Carmona, conseguimos llegar al avión. Esas primeras horas pues son de descansar un poco. Yo tampoco dormí demasiado, pero sí que era un duermevela y ahí es donde empecé a ver noticias y donde pues empecé a ver la bola mediática que se estaba organizando en torno al beso. ¿En el avión iba usted cerca de Luis Rubiales sentado? En el avión íbamos colocados, estaba en la primera fila Luis Rubiales junto al señor Rafa del Amo. Creo que a la izquierda iban autoridades políticos. A la derecha estaba el señor Luis de la Fuente, que por cierto estuvo dormido prácticamente todo el viaje. Algunos políticos más y ya un poco más atrás las jugadoras. Las jugadoras. En el momento antes de llegar a Doha, escuchó conversaciones referidas al tema, qué hacer, cómo actuar. Sí, a ver, cuando pasaron esas 3-4 horas, yo estando en segunda fila, sí que había conversaciones pues justo al lado mío, a escaso medio metro, no llegaba casi medio metro, de pues gente de gabinete, también de prensa de la Federación, que yo podía escuchar incluso estando sentado porque estaba a medio metro, pero sí que en bastantes ocasiones me levanté para comprobar cuál era el estado de salud de mi hija, para ir al servicio y sí que escuché algo de lo que usted dice. ¿A quién le escuchó? Bueno, pues ahí en esas conversaciones estaba Rafa del Amo, estaba el presidente, estaba Chema Timón, estaba Pablo García Cuervo, estaba Matallanas en ocasiones, estaba Antonio Gómez Reino. ¿Qué se decía en esas conversaciones? Bueno, pues hablaban en torno a el impacto mediático que estaba teniendo el beso y bueno, pues de buscar un consenso, un comunicado, salir, pero nada, o sea, nada específico. Yo creo que estaban dando vueltas a saber cómo se podía pues bueno, hacer de algún tipo de forma algo para parar todo aquello que estaba pasando. Y eso de buscar algún tipo de forma pasaba por que la señora Hermoso colaborara, por así decirlo, con el presidente para dar un comunicado conjunto. Se barajaba esa posibilidad. ¿Eso de quién fue idea o quién partía esa idea? No recuerdo bien, pero yo sí que recuerdo que la gente de prensa pues estaba muy activa. ¿Vio si el señor Rubiales habló con la señora Hermoso antes de llegar a Doha? No lo presencié. ¿Le comenta Luis Rubiales a usted que había hablado con ella y que ella había dicho que no quería salir?
Él directamente no. Yo en las conversaciones que se mantienen ahí deduzco que se ha hablado con ella y que no iba a salir. ¿Y por qué lo deduce? Bueno, porque lo escucho. No recuerdo exactamente quién, pero estaba la conversación. El señor Rubiales no me lo dijo directamente. ¿Le mandó o le pidió Luis Rubiales que fuera a hablar, dado el poco éxito que él había tenido con la señora Hermoso, para convencerla para que saliera a hacer un comunicado conjunto en la escala en Doha, para que usted fuera a hablar con el hermano de Hermoso? No, en ningún caso. Y aquí creo que pues, en alguna declaración se han podido confundir, porque siempre fue motu propio, fue voluntad propia, y esto viene de una reflexión que yo estaba teniendo en mi asiento, viendo cómo estaba pues, y la relevancia que estaba cogiendo todo en torno al beso, sobre todo a nivel mediático, y me empecé a preocupar porque se le estaba dando muchísima más importancia a algo que había pasado y le estaba restando importancia al gran éxito que habíamos conseguido después de tanto tiempo. Y como entrenador, yo creo que todo el que es entrenador y técnico me puede entender. En cuanto haga un partido sientes un vacío, pero cuando ganas un campeonato el vacío es todavía mayor. ¿Y cómo lo rellenamos eso? Pues pensando en las siguientes competiciones. ¿Cuál era mi siguiente competición? ¿Cuál era la siguiente competición para la selección española? Pues unas Olimpiadas, unos Juegos Olímpicos que me motivaban muchísimo. Y pensaba que todo eso pues, iba a tener un impacto negativo en mis jugadoras, por supuesto en Jenny, y por extensión en la selección. Y entonces ahí pensé que la manera de poder llegar a la normalidad de una selección que ha sido campeona del mundo. Mire, y esa preocupación, aparte de esta que nos dice, que bueno, puede ser lógica y entendible, ¿no era también por lo que podía pasar con el presidente y lo que le pudiera repercutir a usted? Ahí mi preocupación, lo primero era por mi hija, lo segundo era por Jennifer Hermoso y el equipo y la selección española. No miraba más allá. Además, cuando eres campeón del mundo, pues sientes que pues, has conseguido un gran éxito y bueno, pues te sientes bastante respaldado por todo para continuar como seleccionador. Si estaba usted tan preocupado por su selección, por sus jugadoras, supongo que también por la señora Hermoso, después de lo que había pasado, estaría preocupado. Por supuesto. ¿Por qué no fue a hablar con ella ni a preocuparse por ella en ningún momento? Pues yo en ese momento no lo creía oportuno. No quería importunarla, ella estaba con sus compañeras, sus amigas más cercanas, Misa, Irene Paredes, Alexia, también estaba por ahí Laia Codina, y estaban en su celebración. No lo vi oportuno, quería respetarlas. Y bueno, después de escuchar a Jennifer Hermoso aquí en esta declaración, porque no hemos vuelto a hablar. Señor, hay mucho jaleo en la bancada del frente. Por favor, en la declaración Gracias. no les afecta por el momento nada a ustedes. Si no entiendo las conversaciones, continuemos. Gracias. Sí, lo que decía es que después de haber escuchado a Jennifer Hermoso aquí, después del Mundial no hemos vuelto a hablar, y lo que ella realmente se sentía dolida es porque yo no le había preguntado y porque no le había dicho cómo estaba. Igual tendría que haberle preguntado cómo estaba. Que igual le tenía usted que haber preguntado, dice. Pero ni usted ni nadie, no se preocuparon por ella, nadie de la federación. Pues porque allí lo que todo el mundo veía, lo que todo el mundo sentía, era alegría, era jolgorio, era celebración. A nadie se le encendió una luz de alarma, porque algo había pasado allí, fuera de lo que estaban publicando en los medios de comunicación. Mire, el vuelo duró 20 y tantas horas. ¿Todo ese tiempo hubo jolgorio y celebración? Había momentos, está claro, al principio había más euforia, luego eso se va diluyendo, la gente duerme,
luego te despiertas. Bueno, pues había altos y bajos en la celebración. ¿No vio usted un decaimiento de las jugadoras en su estado de ánimo a medida que avanzaba el tiempo por la situación que se había producido? Bueno, en algunas ocasiones sí que pude, a Jennifer la tenía atrás, sí que pude ver que estaba mirando el móvil y bueno, pues podía tener cierta cara de preocupación. ¿Tenía cara de preocupación? ¿La vio llorar? No, no la vi llorar. ¿Por qué fue usted a hablar con el hermano de la señora Hermoso? Bueno, yo fui a hablar con el hermano por la preocupación que tenía en ese momento y para intentar normalizar la situación, pensando en el futuro y pensando en la celebración y pensando en mi selección. Pero a ver, mire, si no había pasado nada importante, si no se preocupa ni va a hablar con ella y dice, a ver cómo está, ¿por qué dice que sí va a hablar con el hermano? Porque está preocupado y por el futuro, bueno, creo que usted ha dicho, o lo que pueda pasar en el futuro. ¿Por qué a su hermano y no a ella? ¿Y con qué finalidad? Porque después de 20 años de profesión sé cómo afecta la presión mediática y sé cómo afecta directamente al rendimiento. Entonces, eso me estaba preocupando porque, bueno, pues a los hechos me remito que cuando llegamos solamente se preguntaba por eso y que luego, pues yo creo que no me confundía mucho lo que yo estaba pensando ahí, pues Jenny se tuvo que ir de su barrio, se tuvo que ir a jugar a otra liga porque pues la presión mediática era insoportable. Vale, pero eso lo sabe después. Eso no sabía que se tenía que ir de su barrio, ni la presión mediática no lo supo cuando estaban en el avión. Bueno, pero yo sí que lo podía imaginar por mi experiencia. El año anterior al Mundial, que ya hubo bastante presión mediática, pues eso hay que vivirlo para saberlo. Entonces, la finalidad de hablar con el hermano de Hermoso es su preocupación por el futuro de la selección, por así decirlo. Que no lo llego a entender muy bien. Por Jenny, por lo que podía repercutir toda esta presión mediática en Jenny. Vale. Usted le dice, cuando habla con el hermano, ¿quién más está presente? ¿Hay más gente allí presente? Sí, cuando yo me levanto, además me levanto en 2 ocasiones porque él está dormido. Antes de levantarme se lo digo al presidente que voy a hablar con el hermano. Él me pregunta con qué hermano y digo con el hermano de Jenny que está en el avión, y me vuelvo a sentar. El presidente me pregunta si ya he hablado con él, que yo creo que es donde tiene la confusión el señor Rafa del Amo. Y digo, sí, ahora me voy a levantar otra vez. Y a la tercera vez ya está despierto. Y bueno, pues ellos estaban en la parte de más atrás del avión. Sale de su asiento. Era un avión que estaba conformado con 3, 4 y 3 asientos. Entonces quedaba muy poquito espacio en el pasillo. Pero ahí mantenemos la conversación. Yo estoy pegado al respaldo de más familiares que no sé quién eran, pero eran familiares o acompañantes. Y bueno, pues ahí en un muy corto espacio tenemos la conversación. Es una conversación que es con el hermano de Jennifer Hermoso, con alguien que en ese momento no reconocía, pero luego ya he sabido que es Victoriano, el amigo íntimo de Jennifer, y es una conversación pues que puede escuchar el resto de Mire, los acompañantes. Usted le dijo al hermano de Jennifer que por favor hablaran con ella, a ver si ella quería acceder antes de llegar a la escala para hacer ese vídeo y arreglar un poco la situación que se estaba produciendo. Yo con el hermano y con Victoriano es una conversación que no va más allá de 5 minutos, en la que pues hablamos un poquito de fútbol y lo bien que ha estado su hermana. Después yo le pregunto que si habían visto lo del beso y qué les parecía. Y él exactamente, me acuerdo muy bien de esas palabras porque luego se han repetido muchas veces, lo tilda de anecdótico, de una anécdota y de algo sin importancia. Entonces hasta ese momento
todo lo que habíamos vivido allí y todos los inputs que había recibido de todo el mundo y yo lo que podía haber visto allí, eso era la importancia que se le daba. Otra cosa es lo que se le estaba dando en los medios. Sí, pero mi pregunta es si usted le dijo que que por qué no hablaba con su hermana para hacer algo, para salir en el vídeo. Esa es mi pregunta. Yo lo que le dije es que si podíamos buscar una fórmula para normalizar la situación y que se hablara de lo verdaderamente importante que pensábamos en ese momento, que era pues el campeonato y el buen rendimiento que habían estado. Mire, ¿y cuál era esa forma? ¿Le dijo cuál era esa forma? No le especifiqué si un vídeo, pero sí que salir y hablar o hacer algún tipo de comunicación. Él le dijo que ella no quería saber nada, que ya había dicho que no. No, eso es falso. Él me dijo que iba a hablar con ella. Él le dijo que iba a hablar con ella. Entonces usted fue a pedirle que convenciera o que hablara con Jennifer para hacer un vídeo. No el futuro de la selección y cómo estaba Jennifer. Sí, yo le trasladé mi preocupación por el impacto mediático, lo que podía producir en Jenny en la selección, pensando en los siguientes compromisos que teníamos. ¿En el impacto mediático para la selección o para Rubiales Jenny. Y para usted? No, en ningún caso le hablé de Rubiales y en ningún caso pensé en Rubiales. Usted ya sabía que Jenny no quería hacerlo, porque se lo dijo el señor Rubiales a preguntas que le he hecho anteriormente. No. Usted ya sabía que no quería hacerlo. Yo sí sabía que en el avión no había querido salir, no me lo dijo directamente el señor Rubiales, bueno, yo lo escuché en las conversaciones, eso es. Entonces, si ya sabía que no quería hacerlo, ¿para qué va insiste a un familiar? Pues yo lo que quería era normalizar la situación. Yo lo que le quería expresar al hermano que estaba pues en otra posición como más fría o más calmada de pues que la bola mediática que se estaba formando pues podía ser negativa. ¿Usted no era consciente de la presión que se estaba ejerciendo con la jugadora ya desde el autobús, el avión, luego era hablar con ella? ¿No era consciente de que ella dice que la vio preocupada, con cara, no sé exactamente qué me ha dicho, de esa presión a la que estaba ella sometida? En ningún momento no lo presencié, ni nadie me lo dijo, ni nadie del staff, ni ningún familiar. Ni tampoco me dijo lo intuyó. que se estaba sintiendo presionada. Yo cuando la vi con la cara pues un poco cruzada, porque Jenny sí que es verdad que es muy expresiva y la conozco hace más de 17 años, yo lo que pensaba es que todo lo que estaba leyendo en medios no le estaba gustando igual que a todos los demás. Usted le dijo al hermano de la señora Hermoso, un poco actuando en nombre del presidente, de si ella accede, le puede ir bien personal y profesionalmente. Ella pues, es una jugadora ya de cierta edad, en la que su carrera profesional pues es evidente por la edad. Una carrera profesional de un futbolista pues está limitada en el tiempo. ¿Le hizo alguna manifestación de ese tipo al hermano de la señora Hermoso? En ningún caso. Además, eso yo creo que el que conoce a Jenny o sabe un poco pues cómo son las trayectorias y las carreras de fútbol de las jugadoras o los jugadores de mucha calidad como tiene Jenny, son carreras largas. Yo en ese momento soy seleccionador, quería ser siendo el seleccionador y yo en Jenny pensaba como futbolista, no podía pensar más allá y además todas las características que tiene Jennifer Hermoso, creo que es una jugadora que puede jugar hasta 38 o 40 años sin problema. Entonces, la pregunta es, ¿les dijo eso, sí o no? No, falso. Yo no dije eso. O sea, quien dice eso no dice la verdad. Falta la verdad o miente. Bueno, sí. nos metemos en cadeos ahora, que además con uno solo. Continuemos. Una vez que se va, que ya deja de hablar con el hermano de Jennifer, le cuenta al presidente su conversación, que había ido a hablar con él, que él le dijo que hablaría con ella.
Lo que le digo al presidente antes de sentarme, le digo, presidente, ya he hablado con el hermano y me ha dicho que va a hablar con ella. ¿Y por qué le dice eso? Si fue una cosa motu propio, que no tiene nada que ver con que no tiene nada que ver con el escándalo que se había producido, sino que era algo que hizo usted motu propio por su preocupación como seleccionador. ¿Para qué le dice eso? Sí, ¿Cuál es la finalidad? Porque ya le había avisado antes que iba a hablar con él. Entonces fue a hablar con él para intentar convencer a Jennifer, no para esas otras finalidades que usted nos ha contado. No, yo fui a hablar con el hermano por mi preocupación por Debatimos Jenny. un poquito porque estamos en una rueda sin fin. Sí, es que las respuestas son largas y poco concisas. Es que la he oído ya. Tengo la culpa. Es que que diga, tiene derecho a declarar como quiera. Es que si no, podemos tirarnos así toda la vida. ¿Usted a Ibiza no fue? No, En el avión vio usted a Jen en algún momento, habló con ella, ya nada. Llegan a España, no tuvo ningún contacto ni ninguna conversación con ella. no. Mire, ¿cuándo es usted destituido como seleccionador absoluto femenino? El 5 de septiembre. El 5 de septiembre. ¿Quién le destituyó a usted? El presidente en funciones en ese momento, Pedro Rocha. ¿Le dicen los motivos de su destitución? Tampoco interesa. No, que no interesa ni pertinente. No estamos enjuiciando ni analizando la dimisión o la destitución. Usted acudió a la asamblea del día 25 de agosto. Sí, que le contesto, sí. ¿Acudió? Sí. ¿Acudió? Sí, sí. En esa asamblea usted ya era conocedor de todos los hechos que se habían producido en esos días con respecto a lo que ocurrió en el penal, el tema del beso, demás. ¿Era conocedor de la situación en la que se encontraba la señora Hermoso? No, de la que se encontraba la señora Hermoso no, porque no hablé con ella. ¿Usted allí se mostró, por así decirlo, favorable o apoyando al señor Rubiales? Pues que tampoco afecta a lo que estamos enjuiciando. Sí afecta, señoría, no obstante protesto. Del acusado, días o meses después a los hechos que estamos enjuiciando. Y cada uno tiene sus preferencias en lo que quiera. ¿Puedo seguir? ¿Fue voluntariamente a la asamblea? Me llamaron para ir. Yo como asambleísta también tenía la obligación de ir. La pregunta es, ¿fue voluntariamente? La respuesta es sí o no. ¿Fue voluntariamente o alguien le dijo que tenía que ir? Me llamaron de gabinete de presidencia para que fuera yo y también que fuera el staff. ¿De gabinete de presidencia del señor Rubiales? Sí. ¿Usted le dijo a la señora Tomé que tenía que ir? Sí. Yo llamé a la señora Tomé y le dije que avisara al resto del staff para ir a la asamblea. ¿Y si no llegan a avisarle de que tiene que ir, hubiera ido? Pues eso son hipótesis, Sí, no lo sí, sé. Estamos yendo ya de Madrid. Continuemos. Mire, ¿perciben una cantidad las jugadoras por ir a la selección? Por ser cuando son convocadas para jugar un partido con la selección, ¿perciben alguna cantidad económica? Sí, algo que además durante el tiempo ha ido cambiando con mucho esfuerzo y bueno, pues ha ido aumentando los emolumentos. Mire, me doy santo al cielo ahora. ¿Usted quería seguir siendo seleccionador? Pertinente. No, pues continuemos. No afecta en nada a lo que estamos enjuiciando. Mire, durante todo el tiempo en el que, hasta que es cesado como seleccionador, que usted todavía ejerce el cargo, habló con la jugadora de lo que había pasado y de cómo se encontraba, pues para valorar su estado anímico, cómo le podía influir en su rendimiento profesional. No, después de todo lo que había acontecido, no solamente no tuve contacto con la jugadora, sino con prácticamente nadie.
Usted también le dijo al señor Hermoso, bueno, pues alabando las virtudes de su presidente, es una buena persona, hay que ayudarle, él es una persona generosa, si te portas bien con él se va a portar bien contigo. No le hablé del presidente. No habló nada. ¿Usted habló con la señora Jenny Hermoso? ¿Perdón? ¿Con Jenny Hermoso habló? No. Con el hermano. No sé si lo he hecho mal la pregunta, me refería con el hermano. Pues ninguna más por mí. Sí, señoría, mire. Hubo un conflicto entre la selección femenina, con usted en concreto, bueno, con usted como máximo, por decirlo, como seleccionador absoluto, y con su equipo a la hora de acudir al Mundial de Fútbol. El Mundial en el que fueron campeonas fue así. Hay jugadoras que se negaron a ir a la selección porque exigían unos cambios. Durante la temporada anterior, sí. Entre ellos, por así decirlo, su cabeza, su destitución. Sí. Bien. La señora Hermoso actuó, bueno, pues colaborando un poco para arreglar esa situación entre la posición de las jugadoras y de entrenador o seleccionador y su equipo, y poder cohesionar la selección y que las cosas funcionaran. La jugadora Hermoso fue la que, dentro de ese conflicto, fue la primera que volvió a la selección y siempre ha tenido una actitud de unir, igual que yo, de coger un equipo prácticamente roto e intentar hacer un buen grupo. ¿No estaba ella entonces entre aquellas que, por así decirlo, pedían su destitución? Pero ya ha quedado claro, señora. Vale. Fiscal. Pues ninguna más, señoría. Aparte del abogado de defensor. ¿Perdón? No, pero creo que eso lo ha dicho al fiscal y a su abogado. Sí, ninguna pregunta, señoría, muchas gracias. No, pues que su abogado no es usted, es el señor. Perdona. No, a su abogado. No entiendo cuáles son las discusiones. Se ha dicho que son los abogados. Perdona, ¿quién va a contestar a usted? No, ha dicho a todas las defensas también. A todas las defensas, sí. Perdón, entonces, No. he sido yo. Por las de Rubiales, por las de Rubén Rivera, No venía ninguna, señoría. por la de Herbert Luque, Ninguna estaría, por gracias. la de su abogado. Con la misma, señoría, solo dos cuestiones muy precisas, creo. Sitúese usted cuando está usted con el hermano en el avión, hablando con el hermano en el avión. Como usted ha oído aquí, él dice que usted le amenazó, bueno, aquí no lo ha dicho, pero se dice en algún escrito de acusación, que usted le advirtió de consecuencias personales y familiares adversas para la jugadora si ella no accedía a lo que fuere. ¿Eso fue así? En ningún caso. Es falso. ¿Nunca habló usted de consecuencias personales o familiares? Nunca. Sí, Perdón, no, profesionales, nunca. No. Yo lo que le transmití es mi preocupación por lo que podía producir esta carga mediática a Jenny. Perfecto. ¿Alguno de los dos partícipes en esa reunión los vio usted después? ¿A Victoriano o al hermano? Bueno, a Victoriano, al final del vuelo, cuando ya quedaba poco, que estaba todo el mundo pues más excitado y con más ganas de celebrar, se abrió un poco esa zona de business y vinieron familiares, vinieron acompañantes, y sí vi a Victoriano que estuvo un rato hablando con el presidente, en tono afable, bueno. ¿Le transmitió a usted el presidente que Victoriano le había a su vez dicho a él, al señor Rubiales, que estaba muy molesto por lo que usted había dicho, lo que usted le había dicho al hermano de Jenny y a él mismo? No me dijo nada. ¿Protestó por su tono? No. No, en absoluto. Perdone, señoría, ya terminó. Usted con Jenny Hermoso no ha hablado de esta cuestión. Nunca. Gracias. Nada más, señoría. Gracias, puede volver a su sitio.